Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Castro. En este video les voy a hacer la presentación de la prueba técnica desarrollada para la aspiración de la vacante como programador web. Primeramente voy a ir explicando la interfaz, cómo funciona la plataforma, cómo el usuario va a ver la plataforma. Segundo, voy a explicar la base de datos y tercero, voy a dar una explicación del código fuente de cómo fue desarrollada esa plataforma. Como estamos viendo en esta pantalla, vemos el inicio de sesión de la plataforma, donde me solicita un usuario y una contraseña para hacer uso de dicha plataforma. Acá tenemos datos insertados dentro de la base de datos para hacer uso de la plataforma. Cuando iniciamos sesión, la plataforma nos redirecciona automáticamente al panel principal, donde vamos a ver la información del usuario. La información que vamos a visualizar es su nombre con el que fue logueado. Vamos a ver un icono que representa el usuario, un texto que nos da información de la plataforma, un botón para cerrar la sesión, me dice las reservas totales que tiene ese usuario actualmente y acá se van a enlistar esas de reservas que el usuario tenga asignadas. Como en este momento el usuario no tiene ninguna reserva, él se puede redireccionar a la parte izquierda donde se ve el submenú libros y en el botón disponibles para ver el listado de libros que hay actualmente disponibles. Esta sección cuenta con un filtro el cual me permite filtrar, valga la redundancia, estos libros dependiendo de su categoría. En este momento, como hay dos libros registrados en la base de datos, estos dos libros cada uno tiene su categoría independiente, la cual es fábula y terror. Si yo selecciono fábula, la plataforma me va a filtrar automáticamente todos los libros que estén con la misma categoría. Y terror, lo mismo. Si yo selecciono todos, él me va a mostrar toda la lista de libros que hay disponibles. En la parte izquierda hay un botón que se acciona, lo cual me permite ver más información de este libro y me permite también hacer la acción de reservar. En este modal estamos viendo que me permite ver la imagen o la portada de este libro, el título del libro, me aparece una descripción de este libro y me dice el autor. También me dice que el número de días para reservar aparece en un intervalo entre 1 y 10 días para hacer la reserva. Esos son números de ejemplo, eso es como el intervalo que yo coloqué para el desarrollo. Hay una validación, si el usuario no selecciona ningún día, automáticamente la plataforma le dice que por favor seleccione los días. Entonces vamos a hacer un ejemplo con 4 días de reserva. Esto, la plataforma realiza el cálculo desde la fecha en que se está haciendo la acción y le suma 4 días más. Estos 4 días determina la disponibilidad del libro para volver a ser reservado o no. Presionamos el botón reservar, me aparece el mensaje reservado y ya no aparece ese libro disponible para reservar. Si me voy para mi panel principal, ahora sí en esta sección veo, observo que el usuario Nicolás tiene una reserva en total. Me aparece el título de ese libro o esa reserva, la fecha final de la reserva en que está disponible eh, para mí o para este usuario ese libro. También tiene un botón accionar. Este botón accionar lo que me permite es eliminar esa reserva. Me dice tu reserva al principito. Si yo decido ya o me terminé el libro o por X o Y razón no quiero usar más este libro, lo puedo eliminar de mi lista de reservas, ya queda reserva total 0. Y si me voy para disponibles, vuelve y aparece el libro de principito para ser utilizado. Ahora, vamos a explicar la base de datos, cómo funciona. En la base de datos tenemos 3 tablas, libros, reservas y usuarios. En la tabla libros estamos enlistando esos libros que se van a utilizar en la plataforma con los atributos, el cual es el ID registro, que es un número autoincrementable y único para determinar la llave primaria de esa tabla. El título del libro, el autor, la descripción, la imagen y la categoría. Estos datos son
principales para la carga de esta información en la sección de los libros. Tenemos una tabla donde almacena las reservas del usuario. ¿Cómo almacena aquí esta información? Vamos a hacer una prueba reservando un libro 4 días. Tengamos en cuenta que hoy estamos a 7, debería de sumarme 4 días a partir de esta fecha. Vamos a darle reservar. Si yo me voy para la tabla y recargo, aparece un ID del registro, el ID del usuario, me aparece la fecha en que se debe determinar, efectivamente son 4 días después de la fecha, y me aparece el ID del libro. Estos números están relacionados para que se carguen automáticamente en la plataforma. Y por último hay una tabla que es de usuarios, donde únicamente estoy almacenando el nombre y la contraseña. Por último vamos a explicar cómo está estructurada el código fuente de la plataforma. En este programa estamos utilizando modelo vista controlador para tener un orden mucho más claro y mucho más escalable acerca del proyecto. Como podemos ver, afuera de las carpetas hay 3 archivos diferentes. El archivo index es el que me permite cargar el login de la plataforma para yo iniciar sesión. Acá estamos creando la sesión del ID del usuario y también se la estamos cancelando. ¿Por qué? Si el usuario entra al login, eso quiere decir que la sesión ya debe de finalizar. Si yo intento ingresar por URL a alguna de las plataformas, la plataforma automáticamente me va a validar y me va a rechazar esa conexión y me va a volver al inicio. Debo de loguearme para que esa sesión sea válida. Tenemos libros y panel. Estos libros y panel son los mismos, cumplen la misma funcionalidad del index. Lo que hace es llamar por independiente los modelos, las vistas y las funcionalidades, para no saturar de pronto un solo archivo con toda la información, sino que tenemos un archivo principal como un main que se encarga de llamar todos los componentes y todas las partes del programa. Como podemos ver, vista o index está llamando al login. Entonces dentro de vista, se encuentran otros archivos. Se encuentran archivos CSS, se encuentran imágenes, se encuentra el login y el panel. Él está llamando el login. El login es solamente el HTML, es la presentación donde nos solicita el usuario y la contraseña, los 2 campitos que aparecen al inicio del video. Dentro del login también hay una carpeta log, la cual se encarga de hacer lógica del programa. En esta lógica lo que estamos haciendo es invocando ciertos archivos, por ejemplo la conexión a la base de datos y un archivo query. En este programa estamos utilizando también programación orientada a objetos para utilizar un poco más fácil o que sea mucho más sencillo el código de leer. Acá estamos haciendo la sentencia o la inicialización de esa clase para poder utilizar las funciones que están dentro de ella. Cada función dentro de query que está en el archivo controlador query, ya vamos a explicar rápidamente también ese archivo, se encuentran todas las funcionalidades PHP para hacer las consultas e inserciones, para eliminar, para hacer todas las funcionalidades de la plataforma. Esto para centralizar todas las funcionalidades dentro de un archivo y que sea mucho más fácil entenderlo. Listo. Igual el panel. El panel también cuenta con sus archivos, con su panel, en el cual es la presentación donde se ve la tabla de las reservas de ese usuario. También la presentación de la tabla de los libros, lo cual también está haciendo llamados al mismo archivo query que está invocando funciones. En la documentación también aparece cómo se está haciendo de esas funcionalidades o de esas consultas para que sean cargados en esta tabla. En la carpeta plugins estamos utilizando Bootstrap y jQuery. Bootstrap para utilizar el diseño que sea mucho más fácil, mucho más rápido y adaptable. jQuery pues para utilizar funcionalidades como el Ajax y otras funcionalidades que trae. Dentro de jQuery tenemos el archivo funciones.js.
En este archivo funciones JS está la lógica por Ajax, está también la lógica de programación desarrollada para el programa. Aquí podemos ver que hay diferentes funcionalidades también documentadas, la cual nos permite hacer esa transferencia de información asíncrona y evitar pues, que el sitio web sea recargado con cada solicitud. Cada una de estas funcionalidades hace llamado a los archivos: iniciar sesión, eliminar la reserva, consultar los libros, reservar libro, etc. Acá están todas las funcionalidades documentadas también de qué hace cada una de ellas. Dentro de modelo tenemos los demás archivos que estructuran ese maquetado del sitio. Tenemos el nav, donde es el que me carga la sesión, el que me dice si verdaderamente ese usuario puede ingresar o no, y el submenú. El modal, son dos modals que estamos utilizando: el modal para hacer la reserva y un modal para eliminar la reserva, y otro modal para hacer la reserva. Tenemos el header, que es el que nos está llamando los archivos Bootstrap, el que nos crea el título del sitio. El footer, que es el que nos está llamando también el Bootstrap, las funcionalidades de jQuery del Bootstrap, el jQuery y nuestro archivo funciones, donde está la lógica del programa. Por último tenemos el controlador, donde estamos invocando la base de datos a través de PDO con las variables constantes que se encuentran dentro del archivo config, para que sea mucho más fácil leer mucho más fácil esta información, y el archivo query, que es la lógica también de programación en PHP. A través de este dato query estamos usando la extensión a base de datos herencia, la cual nos permite traer la conexión a la base de datos y utilizarla para las consultas, las inserciones y todo lo demás. Aquí rápidamente vemos que hay diferentes funciones. Cada una de estas funciones, por ejemplo getUsuario, que está siendo invocado a través de la función JS y se envía por parámetro el usuario y la contraseña, nos está haciendo la consulta a la base de datos y a la tabla de usuarios, permitiendo validar que el usuario y la contraseña estén igual. Esto devuelve una cadena de datos o un arreglo de datos para recibirlos en el archivo que se está esperando y recorrer cada uno de ellos para validar si hay un dato o no. Eso nos está indicando de que verdaderamente ese usuario y contraseña están válidos dentro de la base de datos. Y así sucesivamente con cada una de las funcionalidades. Get mi reserva, esto me permite hacer una conexión con inner join, porque estamos utilizando base de datos relacional para traerme la información de los libros o de las reservas. También otra función que me permite traerme todos los libros, la función para filtrar los libros, la función para traerme las categorías de los libros. Esta función getLibro me permite traer un libro específico y pintarlo en el modal de la reserva. Eliminar la reserva me permite borrar esa reserva de la base de datos. Y por último la función de reservar el libro. Esto es la totalidad del proyecto para hacer la presentación de las funcionalidades de la prueba técnica. Muchas gracias.